Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Bueno, primero presenta a la maestra Citlali Gómez Manjarres, maestra en producción artística. Cursó la licenciatura en artes y ostenta el nivel de maestría en producción artística, ambas por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha impartido talleres con el tema de autorregulación emocional a través del arte, desarrollo y construcción de convivencia sustentable a través del arte, estrategias y acompañamiento para la primera infancia en situación de riesgo, arte y creatividad, procesos artísticos, naturaleza y arte, así como el taller de mujeres artistas, entre otros. Es precursora y directora del Centro Artístico Terapéutico Casa de Agua en Huitzilac, Morelos, brindándole un enfoque transdisciplinar enfocado en el bienestar en la infancia. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas. Su trabajo artístico consiste en explorar las diversas posibilidades de los lenguajes artísticos y su relación con la naturaleza. Tiene gran experiencia desarrollándose en la docencia, impartiendo clases de educación artística, danza, pintura, dibujo e historia del arte. Actualmente es doctorante en el posgrado de Imagen, Arte, Cultura y Sociedad de la UAM, desarrollando el proyecto titulado Semiótica Visual, una aproximación al pensamiento simbólico en la infancia. Luego tenemos a la licenciada Aide Montserrat Cortés Cueto en Ciencias de la Comunicación. Realizó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Fray Luca Pacoidi en el año 2007 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Cuenta con la especialidad en cortometrajes en la Universidad Fray Luca en el año 2011 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Laboré en la administración 2013-2015 en el Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, como subdirectora de Cultura en el periodo comprendido del 1 de enero del 2013 al 30 de octubre de 2015. En el mes de julio del año 2017 se integró al Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos como asesora del Centro para el Desarrollo de las Mujeres del municipio de Huitzilac, del programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, con una continuidad en el año 2018 al 2023. Directora y productora del documental Coaxmilco, Diálogo entre guardianes y herederos de un legado ancestral, proyecto realizado con el apoyo del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias 2019 del Estado de Morelos. Actualmente es maestrante en la Facultad de Diseño de la UAM en el posgrado de Imagen, Arte, Sociedad y Cultura, Generación 14, 2024-2026. Un aplauso para la. Gracias, pues ya verán. Adelante. Gracias, pues buena tarde a todas y a todos los compañeros que están el día de hoy. Agradezco pues primeramente a la Facultad de Psicología, a la doctora Itzel, que es cercana a nosotros, a mí, porque bueno, también es perteneciente al municipio de Huitzilac, al igual que yo. Y pues también a la compañera Citla, que también está el día de hoy para exponer un poco de este trabajo que se está realizando. Y bueno, pues a ustedes también por asistir. Espero que este diálogo, más que, digamos, una exposición, es como el diálogo de la experiencia que tengo en territorio, ¿no? Si bien ya lo escucharon en la semblanza curricular, pues mi trabajo se enfoca a partir de 7 años a la fecha, el trabajo en territorio con mujeres, respectivamente, ¿no? En el municipio de Huitzilac, de Cuernavaca y de Emiliano Zapata. Entonces, bueno, la ponencia del día de hoy tiene que ver con territorio vivo, arte, fotografía, memoria para la sostenibilidad comunitaria. En este caso vamos a hablar de imagen, identidad y género, y bueno, la presentación. Sí, la siguiente, por favor. Gracias, bueno, una pequeña presentación, digo, ya la hicieron, pero no quiero desaprovechar mi diapositiva. Entonces, bueno, pues mi nombre es Aide Montserrat Cortés Cueto, yo soy originaria del municipio de Huitzilac, Morelos, tengo 37 años de edad, y he vivido desde estos 37 años en el municipio, ¿no? No he salido de mi municipio, he estado ahí trabajando, estudié ahí hasta la preparatoria en el CEDECA número 154 y obviamente pues, por no contar con una universidad en el municipio, pues tuve que salir, ¿no? a la ciudad de Cuernavaca para estudiar. Si lo hubiese habido, pues créanme que me quedaba en el municipio, ¿no? No por cuestiones de no querer salir, ¿no? Trasladarse, sino que más bien creo que es
es bueno, ¿no? Siempre también estar como dentro del municipio y aprovechar todas estas posibilidades que se tienen. Pero bueno, me tocó salir y mi formación en la universidad fue en la Universidad Felipe Pacioli, que se encuentra en el centro de Cuernavaca, como comunicóloga, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Ahí mismo, para poder titularme, hice la especialidad en cine digital como tal, específicamente en cortometrajes. ¿Vale? Y bueno, pues ahora me encuentro como maestrante en el posgrado de Imagen, Arte, Cultura y Sociedad de la Facultad de Diseño, pues aquí de la web. Siguiente, por aquí. Y bueno, mi experiencia en el territorio lo voy a abordar en 3 momentos importantes o cruciales en donde inicié el trabajo, digamos, formal en territorio, y el primero es en el Centro para el Desarrollo de las Mujeres, CDM, en ese momento, en el municipio de Huitzilac, Cuernavaca y Emiliano Zapata, en estas fechas, que bueno, pues ahí se enuncian, y son 7 años de experiencia en este trabajo. El Centro para el Desarrollo de las Mujeres, bueno, lo voy a explicar un poquito más adelante, cuál es el significado, de dónde viene y el por qué, ¿no? Digamos que este es un referente importante para mí, para el trabajo con mujeres en el territorio. A partir de este momento yo empiezo a trabajar y de qué manera lo trabajé en cada municipio y cuáles fueron como las estrategias que teníamos para el trabajo con las mujeres. El segundo momento pues fue este documental creado que se titula Coaximalco, que en realidad es el nombre en náhuatl de Coajomulco, una localidad perteneciente al municipio de Huitzilac, también comunidad indígena. Y bueno, en este trabajo lo que hicimos es el rescate de la lengua náhuatl dentro del municipio, y pues se trabajó también con mujeres, ¿no?, de la localidad. Y bueno, pues este tercer momento, que es ahora la maestría en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad, que voy a hablar un poquito más adelante de lo que se está trabajando, pero básicamente es enfocar la fotografía, su narrativa y su análisis respecto a la participación de las mujeres en prácticas culturales y religiosas, ¿no? Cómo trabajan ahí, de qué manera yo estoy trabajando la imagen y esta narrativa, cómo ellas nos pueden, las imágenes nos pueden dar este panorama de trabajo con las mujeres. Siguiente, por favor. El Centro para el Desarrollo de las Mujeres, la sigla CDM, este es un programa federal del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres en aquel entonces, ahora ya es Secretaría de las Mujeres, y bueno, que llegaba aquí al Estado gracias al Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, instituto que también en este año, no sé si tengan la noción, ha desaparecido por completo, obviamente porque pues también ya hay una Secretaría de las Mujeres en el Estado, ¿no? Entonces, estos institutos no pueden, o bueno, el instituto no podía seguir subsistiendo, ya que obviamente todos los programas federales que llegan de la Secretaría de Cultura los absorbe obviamente la Secretaría de Cultura de Morelos, y bueno, pues ya no podían existir 2 organismos que trabajaran a la par con las mismas, digamos, líneas de acción, que era la igualdad sustantiva para las mujeres. Entonces, obviamente se absorbe y como tal se desaparece el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Este instituto, que estuvo trabajando en el Estado por más de 20 años y que en el 2019 tiene el nombre, tiene la denominación de organismo autónomo constitucional, es decir, que ya no trabaja de la mano con el Estado de Morelos, con el gobierno del Estado, perdón, y dependen solamente ciertos recursos del Congreso, ¿no? Entonces se adquiere esta denominación, pero bueno, a partir del 2025 ya no existe este instituto. Ahora es la Secretaría de las Mujeres, y el CDM sigue o continúa este programa, pero cambió el nombre. Ahora son los centros libres para las mujeres. Los centros de atención externa sí existen, que también son ejecutados por ellos, pero tienen otro perfil que atienden directamente a la violencia. Ahorita les voy a ir contando un poquito más también respecto de lo que hacíamos y cuáles eran las actividades que se realizaban. Entonces, existen en estos municipios. Y bueno, más bien están enfocados en los municipios que tienen alerta de violencia de género. Creo que hasta ahora, si no mal me equivoco, la compañera se me puede corregir, si no es que tiene el dato, son 8 hasta ahora todavía los municipios con alerta de violencia de género. Pues obviamente es Cuernavaca, Misco, Yautepec, Emiliano Zapata, Tlaltizapán me parece, Jojutla. Y bueno, ahorita no recuerdo con exactitud todos los municipios, pero bueno, estos centros estaban situados en estos municipios estratégicamente.
no solamente se contaban con estos centros en estos municipios que tenían alerta, sino también algunos otros que si bien no se había declarado una alerta formal de violencia de género, pero sí se necesitaban, ¿no?, estos centros y los profesionistas para trabajar con las mujeres. Entonces, Huitzilac, en ese entonces, cuando yo inicié en el 2017, iba iniciando este programa en el municipio. Si bien no tenemos la alerta de violencia de género hasta esta fecha, pero pues sí se tenía que trabajar, ¿no? Entonces, yo inicio el trabajo en el 2017 en campo con las mujeres y con esta perspectiva de género, ¿no? Y pues el objetivo, obviamente, del Centro para el Desarrollo de las Mujeres era contribuir al desarrollo integral de las mujeres a partir de la detección de sus intereses y necesidades. Había una serie de procedimientos en donde obviamente primero teníamos que integrar un grupo de mujeres, después de la integración iniciábamos con su formación, finalizábamos este proceso y se hacía un reconocimiento a ellas, ¿no? Dentro de este contexto de cada municipio, obviamente las necesidades cambiaban y variaban completamente, ¿no? Y digamos que inclusive dentro del municipio, si cambiábamos de localidad, también las necesidades eran diferentes. Entonces, lo que hacíamos era, acudíamos con actoras y actores estratégicos, en este caso, pues ayudantes municipales, párrocos de las iglesias, algunas mujeres líderes también, ¿no?, que se visibilizaba dentro de la comunidad, acudíamos con ellas para que ellas nos ayudaran a conformar los grupos, y una vez que ya se tenían los grupos, obviamente hablábamos del objetivo de estos centros, y hacíamos un pequeño diagnóstico con ellas, ¿no? Les pedíamos que nos externaran sus necesidades respecto a lo que ellas quisieran trabajar para ellas, ¿no? Lo que observábamos dentro de estos grupos es que muchas veces las mujeres no externan las necesidades propias, sino externan las de las otras o las de los otros, ¿no? Y esto tiene una razón de ser, porque obviamente a las mujeres pues nos han inculcado, nos han generado que siempre hay que ser cuidadoras, ¿no? Siempre estamos pendientes del otro, de la otra, y no nos detenemos a pensar qué es lo que de verdad nosotros podemos o queremos hacer, ¿no? Y bueno, en este diagnóstico era con lo que nos encontrábamos, que obviamente también el que hayan querido o hayan pedido estas necesidades para otras personas no estaba mal, porque en realidad sí llevábamos estos. Por ejemplo, nos decían, queremos, bueno, les decíamos, ¿no? Bueno, nos presentábamos, les decíamos cuál era el fin, el objetivo de este proyecto, y una vez que ya nos escuchaban, pues nos tocaba escucharlas a ellas. Y cuando les preguntábamos qué les gustaría aprender, ¿no?, respecto a pláticas, a talleres, a otras cuestiones, ellas pues siempre decían o pensaban, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que hubiera un taller de música para mis hijos, para mis sobrinos, para mis nietos. O me gustaría que hubiera clases de taekwondo para para los hijos o para los nietos o para los vecinos, para los conocidos, siempre externando las necesidades de los otros y no las de ellas mismas. Hasta ahí no había ningún problema, porque aún así nosotros hacíamos la labor de traer estos talleres para las personas que ellas querían o que ellas buscaban, ¿no? O sea, tampoco se les decía, no, es que eso no puede ser, no era la razón de ser del programa, pero se llevaba, ¿no? Se trataba de hacer porque finalmente era una necesidad que ellas nos externaban. Una vez que visibilizábamos esto, pues pasábamos como a la segunda opción, un segundo diagnóstico donde hacíamos este trabajo con ellas de sensibilización para que de verdad ellas pudieran reconocer cuáles eran sus verdaderas necesidades, ¿no? Que ellas supieran reconocer qué es lo que querían hacer y qué es lo que querían trabajar para ellas. Siendo así este centro un lugar un espacio seguro, un espacio de escucha activa y también terapéutico en muchas ocasiones para ellos. Una vez que ya podían visibilizar que también no se animaban a pedir estos talleres, quizá a lo mejor, más bien, una vez que ya ellas pedían estos talleres, pues seguían una misma línea, que eran estos talleres donde seguían incentivando los roles y estereotipos de género, ¿no? Bueno, sí, ahora sí ya sé qué es lo que yo quiero, pero nos gustaría que nos trajeran unos talleres de panadería, de colocación de uñas, de corte, de peinado, corte y confección, y que no estaba mal, ¿no? También, eso también lo llevamos con ellas, tratamos de incentivar más bien su participación. Si ya estaban ahí por alguna razón, que esa razón fuera que sí querían aprender estos talleres, aunque siguieran incentivando estos roles y estereotipos de género, que tampoco lo marcaba el programa, porque sí nos hacían hincapié.
que no tuviéramos el trabajo con ellas, sino más bien trabajáramos y se les pudiera dar este otro tipo de talleres, ¿no? Pero la línea en los 3 municipios, créanme, fue la misma. En Huitzilac, en Cuernavaca y en Emiliano Zapata, las mujeres nos pedían estos talleres como del mismo tipo, ¿no? Del mismo rol, digamos. Aún así, talleres. Y una vez que ya organizábamos estas 12 a 14 sesiones que correspondía al tiempo que duraba el proyecto, también a la par empezábamos a trabajar con ellas la sensibilización en género. Se hablaba con ellas sobre sensibilización de sexo-género, las diferencias, los roles estereotipos, los tipos y modalidades, y también las instituciones a las que ellas podían acudir si visibilizaban alguna situación de violencia con ellas o con cualquier otra mujer que no se acercara al programa, ¿no? Entonces, de esta manera empezábamos a trabajar con ellas y después de que empezábamos, las integrábamos, ya teníamos los talleres, estaban muy entusiasmadas en trabajar en esto, pues empezábamos, ¿no? Cada semana nos veíamos, se les daba el taller, se les impartía la plática, pero al pasar del tiempo nos dábamos cuenta que de 20 mujeres que iniciaban el taller, solamente quedaban 5 o 7 compañeros, ¿no? Otra limitante más, digamos, no un sesgo más, pero otra situación más que también visibilizábamos el por qué, ¿no? O sea, ya teníamos este grupo, empezábamos a trabajar, pero pues ya no concluían, ¿no? La mayoría. En este caso, pues lo ideal era que todas terminaran esta formación, digamos, este plan de vida que hacíamos con ellas una vez que ya, pero pues desafortunadamente no todas terminaban y pues por cualquier situación, ¿no? Nos encontrábamos en la calle a las compañeras o a otra compañera y les preguntábamos, oye, es que por ejemplo Susana ya no ha venido, ¿tú sabes qué ha pasado con ella? Sí, es que se enfermó su mamá y ya no va a poder venir a las demás sesiones, ¿no? Y no hay nadie que pueda ayudarle, no hay nadie que pueda estar con ella para que ella pueda venir y pues terminar el taller o el curso, ¿no? Y bueno, nos enfrentábamos a ese tipo de situaciones, ¿no? O que de repente también nos decían, es que ya no vengo porque mi hijo ya no tiene tiempo, ¿no? Lo tengo que llevar al taller que está tomando y pues yo ya no tengo tiempo y no hay espacio a donde dejar también a mi hijo o a mi hija, ¿no? Intentamos también, al ver todas estas situaciones, tener como una ludoteca pequeña en el centro, también para que si las mamás tenían esa limitante, que no podían tener a sus hijos o no podían dejarlos solos o solas para que ellas pudieran ir por lo menos 2 horas, era lo que se les pedía, 1 hora y media, 2 horas, a tomar sus talleres, pues que nosotros pudiéramos ayudarlas también en eso, ¿no? Nosotras, o sea, en mi experiencia, yo no soy ni educadora, ¿no? Ni policulturista en este caso, yo soy comunicóloga, y muchas veces me tocó quedarme con los niños, con las niñas a trabajar, ¿no? Para que obviamente las compañeras pudieran terminar su formación, sus talleres, o por lo menos esas 2 horas que nos dedicaban de tiempo, y sin ningún problema, o sea, más bien de este trabajo que estábamos haciendo, o sea, buscábamos como las alternativas para que estas compañeras pudieran terminar su proceso, ¿no? Estas 12, 14 sesiones que se tenían que cumplir para pues trabajar con ellos. Y una vez que ya concluyan este proceso, las 5, las 6, las 7 compañeras que quedaban, se hace un proceso de reconocimiento. Reconocimiento a ellas de que pues, terminaron este proceso, de que pudieron concluirlo, y una vez que lo concluían, pues se entregaba obviamente un pequeño reconocimiento, se hacía un pequeño como convivio, digámoslo así, para que ellas también pudieran seguir incentivando esta participación, ¿no? No solo nada más porque el centro estuviera ahí, sino porque también pudieran acceder, también se les compartía esa parte, pudieran acceder a servicios, si visibilizaban una problemática, por ejemplo, en su colonia, ¿no? La falta de agua, que eso es, pues, creo que en todas partes, pues que ellas pudieran iniciar como con este proceso, ¿no? Desde que se podía redactar el escrito que se tenía que llevar al ayudante municipal, desde ese momento partíamos nosotras para ayudarles, ¿no? Darles como estas herramientas para que una vez que nosotras ya no estuviéramos, porque bueno, creo que no se los dije, este programa estaba por temporalidad, solamente trabajábamos de 7 a 8 meses en el territorio y después de esos 8 meses, los 4 que quedaban para el año, nosotros nos íbamos, porque obviamente el recurso, obviamente ya no llegaba al Estado, se cortaba el programa y nosotros ya no podíamos estar en campo, ¿no? Obviamente, pues por temas de recursos económicos ya no podíamos trasladarnos.
En el momento que yo estuve en Huitzilac, yo sí di una continuidad y mis compañeras también, porque el modelo lo que marca es que las profesionistas sean del mismo municipio para que justamente conozcan su territorio y no tengan que estar gastando el dinero en transportarse, trasladarse, para que puedan trabajar en su comunidad. En ese momento sí lo hice, pero cuando cambié a Cuernavaca y a Emiliano Zapata, pues ahí sí ya no hubo posibilidad, porque pues está un poco más retirado del municipio. Entonces, de ese tipo, por ejemplo, ese tipo de cuestiones y de acciones que nosotros podemos hacer para hacer o realizar el trabajo con las mujeres, o sea, también cambiaba mucho, ¿no? Se visibilizaba. Entonces, desde la perspectiva y el trabajo y el compromiso que tenías con la comunidad, pues desde ahí partes, ¿no? Entonces, una vez que ya terminábamos este proceso, pues sería la parte del reconocimiento a estas mujeres, se les reconocía por el trabajo que habían hecho ellas mismas para consigo, ¿no? El trabajo que ellas habían desarrollado y que pues habían tenido como esta disposición y esta participación que es muy importante en su desarrollo integral, en su desarrollo propio y digamos de cierta manera en su empoderamiento, ¿no? Poco a poco se fue trabajando. Yo estuve trabajando 2 años en Huitzilac, 2 en Cuernavaca y me tocó 3 digamos, en Zapata. Entonces, también esa parte de la continuidad cuenta mucho en estos programas, ¿no? O sea, te puedes ir, o sea, les decía, trabajábamos 8 meses, 4 nos íbamos de la localidad, pero esos 4 meses las mujeres se quedaban como que, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con estos talleres? Sí, ya aprendí a hacer pan, sí, ya aprendí a aplicar las uñas, sí, ya aprendí a cortar el cabello, pero ¿qué sigue? Después de esto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Entonces, muchas de las ocasiones las mujeres, pues, sí contribuían, iban, participaban a su desarrollo, pero hasta ahí se quedaban. No había algo más que se les pudiera incentivar para que ellas a lo mejor después de este proceso siguiéramos con a lo mejor la creación de un empleo, ¿no? Un autoempleo, digamos. Se intentó hacer todo esto, pero igual, las limitantes ya a las cuestiones de salir a las instituciones, había muchísimos requisitos que muchas de las mujeres no cumplían, ¿no? Entonces, de repente las acercábamos a estos programas, el acceso a estas instituciones, pero las instituciones pues, nos rebotaban el trabajo que ya se había logrado durante meses, porque obviamente no apoyaban a las mujeres, no había como un apoyo formal a estas mujeres. Ahora, bueno, ahora digamos no actualmente, pero creo que sí está habiendo como un incentivo más en los proyectos productivos para mujeres. Entonces creo que sí se está accediendo más, la verdad es que no he revisado como las reglas de operación de estos programas, no sé qué tan difícil sea acceder a esto, pero sí se está aperturando un poco más, ¿no? En ese entonces nosotros pues nos topábamos con esa limitante, ¿no? No había como esta parte de la institución que pudiera apoyar a estas compañeras para seguir su proceso, ¿no? Entonces pasaban estos 4 meses, si éramos compañeras de continuidad, podíamos retomar el trabajo que se había hecho el año pasado, pero si no llegaban nuevas compañeras, obviamente con todo el trabajo se les compartía, y nuevamente era iniciar con las compañeras a contactar a los grupos que fueran de continuidad para seguir trabajando o a generar nuevos grupos, ¿no? Entonces, eso también nos limitaba un poco el trabajo porque era como empezar nuevamente y estos 2 meses que ya habíamos avanzado, estos 8 meses que ya se habían avanzado de trabajo, les costaba un poco más a las compañeras y retrasaba más el trabajo. Entonces, este tipo de limitantes era lo que observábamos en el grupo de mujeres, ¿no? En este momento no tengo el dato, pero cuántas mujeres con las que estuvimos trabajando. El objetivo era trabajar por lo menos una por comunidad. En Huitzilac tenemos 5 comunidades. Coajomulco, el área de fraccionamientos, Tres Marías, la cabecera municipal que es Huitzilac y Fierro del Toro. Unas de otras están un poco alejadas, pero son 5 localidades. Y nos damos cuenta, el municipio de Huitzilac en territorio es muy amplio, pero solamente son 5 las comunidades con las que contamos, que si están más cercanas podemos ir y acceder. Pero si nos vamos al municipio de Cuernavaca, ¿no? ¿Cuántas colonias existen? Y si nos vamos a Emiliano Zapata, de igual manera, ¿no? Entonces, el poder incidir y llegar a esas colonias, a donde también había, pues, índices altos de marginación, a mí no me gusta esa palabra, pero así se utiliza. Entonces, el poder nosotros, acercarnos a esas comunidades y trabajar con las mujeres e integrarlas. Entonces, el trabajo sí era difícil, digamos, no imposible, porque se lograron muchas cosas, muchos grupos, y que
a partir de esto que les cuento, que es como a grandes rasgos, es que a mí empiezo como este trabajo y digamos, este interés por seguir trabajando con las mujeres, ¿no? Porque si finalmente no te das cuenta de las verdaderas necesidades o el trabajo con mujeres y hombres, ¿no? Pero este programa sí era enfocado directamente a mujeres, no se excluía a los compañeros de estos talleres, pero sí era menos la participación, sí era más enfocada a las mujeres y las mujeres se acercaban más a estos talleres, a estos grupos, ¿no? Entonces, el poder acercarte, vivir, digamos, de cierta manera su realidad y de poder incidir en este interés o en esta necesidad, para mí fue como el parteaguas de empezar como con este trabajo en comunidades, con mujeres, con niñas, que si bien yo he vivido siempre en el municipio de Huitzilac y he visto, ¿no?, las dinámicas, soy parte de esas dinámicas, nunca me había como interesado o adentrado tanto en mi comunidad. A partir de ahí viene este interés, que este interés está más reflejado en la parte de la maestría, que se los voy a ir contando con este proyecto con el que estoy trabajando, porque si bien aquí trabajé en el municipio solo 2 años, se lograron bastantes cosas, ¿sí? Visibilizar más bien esta participación y más bien acercar este servicio, porque muchas de las mujeres íbamos a las comunidades y ni siquiera conocían o sabían que existía una instancia de la mujer y cuál era el objetivo del trabajo de la instancia de la mujer. Entonces nosotras íbamos a las comunidades justamente a informar a las compañeras y acercar estos servicios, no nada más la instancia de la mujer, también estaba la dirección de cultura, la dirección de deporte y qué era lo que hacían, ¿no?, en conjunto y qué se podía lograr con ellas. Entonces, de esa manera también nosotros trabajamos en territorio, llevándoles esta información y accediéndoles pues a los servicios por los que contaba primero su localidad en la ayudantía y después, bueno, si ellas querían o necesitaban alguna institución, también se canalizaba, ¿no? Tuvimos algunos, si bien lo que les comentaba, el Centro para el Desarrollo de las Mujeres era trabajar sobre su empoderamiento, también existía otro centro que solamente trabajaba con la atención directa a las violencias. Entonces, muchas de las veces cuando estábamos en las localidades, las mujeres pues no visibilizaban, más bien no nos comunicaban que quizá ellas o alguien más estaban viviendo una situación de violencia. Se hablaba, se sensibilizaba y las canalizábamos al centro, siempre y cuando ellas accedieran a pedir esa información. Porque si bien yo pude haber estado en el taller y visibilizar en primer momento, en primera instancia, que la compañera quizá vivía una situación de violencia, yo no podía hacer eso, ¿no?, sino referirla. Si ella se acercaba a mí, le daba la información y la referíamos. Pero yo no podía decirle a ella, estoy viendo o creo que tienes esta situación, creo que deberías de hacer esto, ¿no? Sino más bien era como esta sensibilización y que ellas sintieran que era un espacio seguro para poder externarlo. Si se acercaban a nosotras, las canalizábamos y ya seguían su proceso con el otro centro, pero no dejaban de estar con nosotros para seguir desarrollando su plan de vida, digámoslo así, ¿no? Entonces, a grandes rasgos fue el trabajo que hice en estos centros para el desarrollo de las mujeres en estas 3 localidades. Si bien, como les decía, las necesidades y las dinámicas de vida son completamente diferentes, en Huitzilac fue dinámicas diferentes, que en Cuernavaca, por ejemplo, también fue diferente, que estuvimos trabajando en el Parque Tlaltenango, ahí sigue la instancia, que ahí en Cuernavaca sí es Instituto de la Mujer. Ahí también estuvimos trabajando con un grupo de continuidad que se llamaba Tejedoras de Sueños. Las compañeras sí ya tenían un proceso, ya llevaban un proceso más avanzado y lo que ellas buscaban es ya crear una cooperativa de mujeres, ¿no?, de los productos que ellas ya elaboraban, que algunas ya tenían marca registrada, eso es lo que buscaban, ¿no?, un espacio para poder vender sus productos y que se logró en el Parque Tlaltenango y que me parece que ahora sigue. En ese momento el nombre era Cooperativa Violeta, ahora no sé cómo le estén llamando, pero sí lo están haciendo, ¿no?, se está incentivando. Y bueno, en Zapata también las dinámicas eran muy diferentes. Ahí lo que se trató de hacer y una de las necesidades que externaron las compañeras era que, bueno, todos conocemos o tenemos el referente de Emiliano Zapata por la 3 de mayo, ¿no?, la elaboración de la cerámica. Y había una comunidad que se llamaba, ay, me van a matar, no recuerdo, pero que ya es de las últimas que está coordinando con Tlaltizapán y que ellas no conocían cuál era la técnica de la cerámica, siendo que pertenecían al mismo municipio que es como tan incentivado este oficio,
de la cerámica y ellas no lo sabían. Y lo que querían era aprender la técnica de la cerámica para también poder tener un recurso económico con eso. Lo que hicimos es que los talleristas de cerámica de la 3 de mayo nos abrieron sus talleres gratuitos, porque eso también hay que decirlo, se me pasó, todos los talleres que las compañeras tomaban era de manera gratuita. Lo que nos tocaba hacer a nosotros era gestionar con dependencias para que pudieran hacer o hacer alianzas entre compañeros y compañeras para darles los talleres y que no tuvieran que pagar ningún costo, ¿no? Ni siquiera una cuota de recuperación mínima, nada, eso era lo que se intentaba, ¿no? Entonces, para que ellas de verdad pudieran tomar estos talleres y, bueno, pues tener este desarrollo y esta formación y este empoderamiento. Entonces, lo que se hizo en Emiliano Zapata fue eso y acercarlas. También nos acercábamos, obviamente, al ayuntamiento para pues, obtener este recurso y lo único que pedían las compañeras era poder trasladarse de esta localidad hasta la 3 de mayo, que estaban en puntos opuestos, y se les ayudaba con eso, con el pasaje para que ellas pudieran ir, aprender la técnica de la cerámica y empezar a desarrollarla y implementarla allí en su comunidad. Entonces, eso fue como lo que hicimos a grandes rasgos y este es el trabajo que, bueno, que empecé a hacer con las mujeres. ¿Sí, la siguiente? Sí. Esto es por parte del Centro para el Desarrollo de las Ciencias. Este documental, después, bueno, creo que después de este trabajo que empecé a hacer, bueno, fue a la par, fue en el 2019, yo seguía trabajando en el CDM, pero tuve la inquietud, obviamente, pues por mi formación, de generar este documental y trabajar también con mujeres, y en mi localidad, ¿no? En Coajomulco. ¿Cómo se dio? Porque, bueno, también dentro del municipio pues existen alianzas de actoras, sectores estratégicos. Yo trabajé con un grupo de música, digamos, original del municipio, se llama Huitzilin, la banda, no sé si alguno de ustedes lo ubica, Huitzilin. Ellos son compañeros, también viven en Huitzilac, entonces pues en algunas de las reuniones, ellos como músicos empezamos a trabajar este proyecto, yo como directora, el chico que está aquí es mi pareja, Yair, que también es comunicólogo, él me ayudó en la cámara, y los compañeros Huitzilin musicalizaron todo el documental, ¿no? Con música original y que es pues, autóctona del municipio, digamos, ¿no? Entonces, este trabajo que hicimos fue en el 2019. A finales del 2019 iniciamos porque también participamos en el programa de PACMIC, que es el apoyo a las comunidades, no recuerdo el nombre, me van a matar, pero bueno, el objetivo de este programa es que también apoyan a las comunidades para generar algún producto, ¿no? Que obviamente incentive esta participación comunitaria y que también tenga que ver con el patrimonio cultural, ¿no? Que genere esta cuestión del patrimonio. Bueno, pues ingresamos, participamos en el proyecto, en el programa, fuimos beneficiados y en el 2020 teníamos que iniciar a hacer este documental. Desafortunadamente, pues llegó la pandemia para todos y para todas y este trabajo se pausó casi medio año. Entonces, una vez que nos permitieron pues salir al campo, pues nos fuimos a Coajomulco a grabar con las mujeres de la localidad, que en este caso fueron 2 compañeras con las que hicimos el contacto directo, que son las 2 compañeras que participan, originarias de la localidad, y pues que el objetivo pues fue el rescate de la lengua madre, ¿no? En esta fotografía podemos observar a una señora de la tercera edad, de nombre Filomena, que ella es originaria de la localidad y que ella en su tiempo de juventud fue partera y es curandera tradicional, digamos, ¿no? Ella habló en náhuatl completamente en el documental y así como ella lo hablaba, nos traducía, ¿no? Ella nos decía, en esta parte es lo que estoy diciendo y desde su experiencia como partera y como curandera nos habló de esta lengua, ¿no? De cómo se la enseñaron, de cómo ella aprendió, pero que ella ya no la transmitió, sino más, bueno, la transmitió, pero sus hijos o sus familiares no quisieron seguir como con este legado, digamos, ¿no? ¿Por qué? Pues por muchísimas situaciones que nos comentaban y una de ellas es que por pena a que fueran discriminados o discriminadas las personas de la localidad,
y no quisieron, ya no quisieron seguir con esto, y hasta ahí quedó en el caso de la señora Pilo. Otra compañera que es de la localidad, Diana Hernández, que no tengo fotografía de ella, pero ella, al contrario de la señora Filomena, ella no habla la lengua, la conoce, sabe que existe en su localidad, pero no la practicó y no la siguió, al contrario. Entonces, lo que hicimos es contrastar la parte de la señora, de la experiencia que tenía en la lengua, y la compañera que de plano no lo hablaba y que ella no tenía problema en decir por qué no lo quiso hablar, ¿no? Y por qué no lo compartió. Entonces fue como esta parte del contraste que hicimos y el trabajo con mujeres, ¿no? Tan valioso que es, que siendo que son de la misma comunidad, que pueden vivir en este lugar y el espacio que continúa para la señora, pero aún así no lo intercambiaron y ya no se generó como este conocimiento. En esta parte también se entrevistó a un profesor que no es de la comunidad de Coajomulco, es de Veracruz, pero es nahuablante. Entonces él llega a la comunidad también con la iniciativa de poder seguir haciendo este rescate de la lengua, pero también se topa con la misma limitante, ¿no? Los pequeños, las niñas, los niños tampoco quieren hablarlo, no quieren practicarlo, y por lo mismo, ¿no? La consecuencia de la discriminación. Entonces, desde su punto de vista, él también nos da su testimonio de cómo vivió ahí en Coajomulco. Supongo que el profesor todavía sigue dando clases ahí y nos dio esta entrevista, ¿no? Entonces, si están interesadas, lo tengo porque es de acceso libre. En ese entonces todavía se maquilaban los discos, estoy hablando del 2019, no es tanto tiempo, pero todavía se utilizaban, ¿no? Los discos, lo maquilamos, el arte, la musicalización. Tengo algunas copias todavía, se las voy a hacer llegar a la doctora Itzel para que se las pueda compartir, o aquí en la facultad, si la pueden tener, para que pues, también vean como este trabajo y el acercamiento que tuve con las mujeres en territorio, ¿no? Y pues en esta cuestión de la conservación de la identidad comunitaria. Siguiente. Y bueno, este tercer momento del que les hablaba, que es sobre este proyecto de tesis, esta maestría en la que yo estoy trabajando ahora y que lleva por nombre la identidad religiosa y cultural con perspectiva de género a través del análisis y narrativa de la imagen fotográfica en el municipio de Huitzilac-Mora. Nuevamente estoy retomando mi municipio, pero ahora desde otra disciplina, que es la fotografía fija, a donde, bueno, estoy trabajando también con mujeres respecto a su participación, su representación y la organización en prácticas culturales y religiosas. Ahora, solamente. ¿Cómo es que me enfoco solamente en estas prácticas? Porque si bien sabemos, bueno, que todos, o la mayoría de los municipios, se festejan, ¿no? Hay muchos festejos religiosos. Huitzilac no es la excepción. Entonces, por todo se festeja, ¿no? Al santo, que se perdió. Se festeja, y el regreso, ¿no? Y el regreso. Entonces se festeja. Entonces, desde mi observación desde niña, pues yo he estado inmersa en estas prácticas. Entonces, desde ahí partí esta observación. Y una digamos, del interés por hacer esto es porque también el trabajo que hice en campo con las mujeres, en el Centro para el Desarrollo de las Mujeres, muchas veces se veía limitado porque sí acudían, pero ya no participaban, lo mismo lo que les comentaba. Entonces, más empecé como digamos, que pausé mi trabajo de 7 años en comunidad, con mujeres, el trabajo, porque más allá de ver y de ayudarles y de trabajar, en algún momento yo me sentí un poco detenida y frustrada en este trabajo, porque yo consideraba que ya no estaba aportando yo más hacia ellas, ¿no? ¿Qué podía generar con ellas? Porque sentía como que ya no avanzábamos, no sabía si era yo, no sabía si ellas ya no tenían el interés o ya no querían participar, ¿no? Entonces decidí como pausar mi trabajo casi 1 año y después me entero de que existe una maestría en Imagen, Arte, Sociedad y Cultura y empiezo a cuestionarme, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer, qué puedo generar y qué puedo trabajar a partir de esto? Y mucha de la frustración que yo tuve que causó este trabajo fue eso, ¿no? La causa y la participación de las mujeres, el por qué nosotras no representamos, no organizamos y no tenemos esta participación en cierta práctica desde nuestra comunidad, ¿no? Sea lo que sea.
Entonces empecé como a maquilar esta idea y pues me enfoqué y fui como armando el esqueleto, digámoslo así. Y yo quería hablar obviamente de las mujeres, de su identidad, de su participación, de su organización, a través de qué, de algo que pues a mí me gusta hacer también, que es la fotografía, ¿no? Entonces se dio esta oportunidad de integrar o de ingresar a la maestría. Empecé a trabajar el anteproyecto en el tiempo que no estuve en campo, en territorio, y pues apliqué y pues ahora estoy aquí. Llevo ya casi más de un año en la maestría desarrollando esto. Y también cierto de lo que quise o de lo que pretendía hacer era pues enfocarme también en hacer un estudio formal, ¿no? Con las mujeres también en mi comunidad y que hubiera este trabajo con ellas y que ellas pudieran también percibirlo, ¿no? Más allá de ir a la comunidad. Yo soy de la comunidad, pertenezco a la comunidad, me reconocen, pero ya el trabajo con ellas y desde esta perspectiva es diferente, ¿no? Entonces ese fue como digamos, el interés que tuve para poder realizar este trabajo y esta maestría, ¿no? Y bueno, pues entonces, pues por mencionarlo, como si fuera un coloquio de maestría, mi directora de tesis es la doctora Mayanet Flores Zamorano, que está activa dando clases tanto en la Facultad de Diseño como en la Facultad de Arquitectura. Mi codirector, el doctor Héctor Ponce de León Méndez, también, digamos, profesor investigador de tiempo completo en la facultad. Y bueno, pues mi lectora, la doctora Mónica Isel Gómez Manjares, quien es, bueno, y en la facultad la mayoría la conoce, o si no todas, todos. Y bueno, pues que es también el por qué estoy aquí, platicando un poco de mi experiencia en el trabajo con mujeres en este seminario permanente que ustedes están realizando, ¿no? Y bueno, en estas siguientes diapositivas vamos a ver un poco de lo que es el proyecto, de lo que estoy trabajando, y las imágenes que contienen aquí, en su mayoría son imágenes que ya he tomado durante varios años y que me están ayudando como referente y análisis de estas imágenes, que vamos a hacer un análisis teórico de estas imágenes, ¿no? Entonces, siguiente, esa es la iglesia de Huitzilac. Quien ha visitado el municipio, creo que puede saber de qué estamos hablando, y si no, pues pueden visitarlo, están invitadas, invitados, y cuando gusten. Además, somos muy fiesteros en cualquier festividad, que ahorita las vamos a enunciar para que también tengan como referente y saber en cuáles estoy trabajando, ¿no? Y bueno, la introducción, este trabajo propone abordar temas sobre identidad, representación, participación y organización de las mujeres, específicamente en prácticas culturales y religiosas, ¿no? Desde una perspectiva de género. Cuando hablamos de género, pues estamos incluyendo a las mujeres. O sea, en este trabajo no tampoco estamos excluyendo a los compañeros, pero sí me estoy enfocando más en el papel que tienen las mujeres en estas prácticas, ¿no? Cómo se llevan a cabo en este municipio, y bueno, a través de la narrativa de la imagen fotográfica vamos a saber cuál es esta representación, cuál es esta organización y cuál es esta participación. Este análisis que se va a realizar es desde la iconografía de la fotografía, su significado, el valor simbólico, figuras, objetos, etc., ¿no? Este análisis que se va a estar haciendo se va a enfocar en una metodología de María Caso, se los comento, donde, bueno, se va a analizar desde estos puntos las fotografías tomadas en campo, ¿no? Y bueno, pues cada una tiene me faltó una I, se me pasó, pero pues cada una de estas tiene ahí su título, y todas son tomadas hasta ahorita en la localidad de Huitzilac. Yo quería abarcar las 5 localidades, pero la verdad es que, bueno, pues iniciando el proyecto, siempre nos dicen que tenemos que ir acotando, ¿no? Pero no, yo seguía, las voy a abarcar y yo voy a hablar de todas las actividades del municipio, pero desafortunadamente por tiempo, cuando vas avanzando en el proyecto, te das cuenta que ya no te queda tiempo para nada, ¿no? Casi. Entonces ahora lo único que voy a enfocarme es en la cabecera municipal, que es Huitzilac, y en un momento más les voy a decir cuáles son las actividades que voy a estar trabajando, ¿no? Y bueno, pues no dejando de lado las demás localidades. Por mencionarles, también a la par estoy generando un documental también de estas festividades, que este documental ya lleva años atrás haciendo capturando el material,
y que bueno, lo estoy retomando ahora con la maestría, ¿no? Si bien no es, la maestría no es de producción, es de investigación, pero a la par yo estoy haciendo generando este documental, que bueno, pues también espero terminarlo, y pues que se tenga ahí, y esté disponible para la comunidad. Siguiente. Bueno, pues la justificación de este proyecto, que ya lo he mencionado anteriormente, pues es la experiencia y observación con perspectiva de género, todo este trabajo que ya he realizado en el municipio y el por qué lo quiero hacer, ¿no? El por qué surge de esta observación de que las mujeres no cuentan con esa participación, esta representación, esta organización. Obviamente, en esta investigación me voy a dar cuenta si de verdad lo que yo estoy observando es lo que las mujeres de verdad están representando, ¿no? Se va a contrastar todo este análisis, toda esta narrativa de las imágenes con entrevistas a mujeres de la localidad que pertenezcan a algún grupo católico o no, que no lo pertenezcan, pero desde su narración, desde su perspectiva, que ellas también puedan ayudarme a eso, ¿no? Entonces ahí voy a saber si de verdad lo que yo he observado es lo correcto o ellas pues ya nos dirán, ¿no? Y que se va a ver reflejado en la tesis, en la parte de los resultados. Y bueno, por la parte de la imagen fotográfica como herramienta de identidad religiosa, cultural, su análisis y narrativa como medio de representación, y bueno, también la preservación del patrimonio cultural y tradicional del municipio desde una perspectiva. Siguiente. No sé qué tanto tiempo me quede, creo que ya me extendí mucho y me voy más rápido. Objetivo general, bueno, pues en este caso, el objetivo general de la tesis es analizar la representación sobre identidad, participación y organización de las mujeres en prácticas religiosas y culturales en el municipio de Huitzilac a través de la imagen fotográfica. Adelante. Y tengo como objetivos específicos 3, que el principal es analizar estas imágenes fotográficas. El segundo es realizar entrevistas, lo que les comentaba, a los grupos de mujeres. Y el tercero es la recopilación de material fotográfico de archivo. Porque si bien esta investigación se puede tornar o se puede convertir en algo muy, muy objetivo de lo que yo estoy observando en campo, tengo que contrastarlo con lo que las y los pobladores aparte han o se tienen, ¿no? como referente fotográfico de archivo, para que justamente esta investigación sea un poco más objetiva y no subjetiva, ¿no? Desde nada más partiendo de lo que yo observo. Y este es otro objetivo, recopilar este material fotográfico, que sí lo hay, mucho ahora en redes sociales, y que muchas compañeras y compañeros que acuden a estas festividades también capturan de cierta manera estas festividades, ¿no? De ahí estoy partiendo para hacer también este análisis. La que sigue, por favor. Y bueno, el antecedente histórico y geográfico de Huitzilac, que sabemos, pues, es uno de los 36 municipios del estado, que es donde se encuentra, al norte de la ciudad de Cuernavaca, al sur con la Ciudad de México, al oeste en el Estado de México y al este con Texas. Obviamente no podemos omitir estos antecedentes históricos y geográficos del municipio, que en los capítulos pues se habla un poco más, ¿no? Y se habla desde la perspectiva de la que sigue, por favor. Y en esta parte también Huitzilac, el contexto de las prácticas con perspectiva de género, aquí ya se habla más de las dinámicas y pues obviamente aquí es donde se va a analizar como tal las imágenes que se han tomado. Y bueno, a partir de estos discursos, más bien de los discursos, bueno, sí, del discurso de la imagen y cómo se contrasta, cómo se complementa con las entrevistas. ¿La que sigue? Y bueno, pues aquí algunas características demográficas femeninas, en contraste con lo que hacen los hombres y las mujeres, ¿no? Por mencionar algunas, voy a pasar aquí porque ahí ya me paso a leer. Y bueno, en este caso, pues mencionar algunas, ¿no? Las mujeres, la actividad económica, en su mayoría, se dedican a la venta de alimentos en los paraderos de la autopista, en las comunidades de Tres Marías y Coajumulco. Todas y todos hemos escuchado tianguis gastronómico que se encuentra ahí, y que en su mayoría las mujeres son las que están en estos espacios, ¿no? En su mayoría son las que más lo ocupan. Otra actividad económica es la elaboración y venta de productos artesanales hechos con follaje de los ocotes o pinos en la región del Cocochal, que se le llama, si bien sabemos que bueno, también en Huitzilac existe mucho esta vegetación del ocote, y bueno, pues las mujeres han
tratado de aprovechar esos recursos y generar artículos para que pues obviamente también obtengan una remuneración económica. Elaboración y venta de productos en conservas hechos con frutos de la región, como ciruelas, peras, duraznos y nueces. Trabajos domésticos dentro y fuera de casa, también trabajos de cuidados, lo que hablábamos, que pues desde siempre nosotras hemos estado no remunerados y remunerados. Las mujeres también profesionistas, con trabajos formales fuera de sus comunidades, como profesoras, médicas, enfermeras, abogadas, ingenieras, etc. Y bueno, las actividades económicas en contraste con los hombres, pues que los hombres en su mayoría se dedican más a la producción agrícola y ganadera, a la elaboración de venta de muebles de madera artesanales y los trabajos de construcción de casas. Y al igual, hombres profesionistas con trabajos formales que tienen que salir fuera de la comunidad a trabajar como profesores, médicos, enfermeros, abogados y ingenieros, ¿no? Entonces, hablamos un poco de estas características demográficas femeninas que se contrastan con lo que también dentro de este análisis y estas entrevistas muchas de las mujeres pues, nos van a hablar, ¿no? A qué se dedican y pues qué es lo que hacen. Siguiente, por favor. Y bueno, ya para finalizar, estas son las festividades con las que nosotros contamos en el municipio, que es Fiesta, Tradición y Cultura, el 24 de junio, que es la festividad religiosa en honor al santo patrono San Juan Bautista, que así tiene por nombre la iglesia, y el 1 de septiembre, que es la conmemoración del regreso del santo patrono San Juan Bautista, justamente lo que comentaba la compañera, que se festeja, se pierde y regresa, ¿no? El 19 de marzo, que es la celebración a San José en la localidad de Tres Marías, celebración que se realiza obviamente justo en la localidad de Tres Marías. Lo menciono, si bien quizá no voy a enfocarme en la localidad de Tres Marías, pero sí he recopilado material fotográfico, ¿no? Pero pues por mencionarlo y saber que también en esa localidad es como la festividad más grande, ¿no? Y más fuerte de la localidad. El 15 de julio, festividad religiosa en honor a San Buenaventura en la localidad de Coajomulco. El 1 de enero se festeja a la Santísima Trinidad en la comunidad de Fierro del Toro, que son estas localidades que les había mencionado. Aquí solamente me falta el área de fraccionamientos, pero que ahí no voy a trabajar por tiempo, sino nada más me voy a enfocar en la cabecera municipal. Y bueno, dentro de las actividades culturales, que también obviamente se tienen que documentar, se encuentra la Feria del Pulque y la Barbacoa, realizada en el mes de mayo, que desafortunadamente por temas de, temas de violencia, este año no se llevó a cabo en el municipio. Se dijo que se realizaría en este año, pero yo creo que ya no se va a realizar, porque estamos por finalizar, ¿no? Esta feria la organiza como tal el Ayuntamiento de Huitzilac, la administración que está en ese momento. En este año no se realizó, pero bueno, tengo material del año pasado que sí puedo retomar para hacer este análisis. Semana Santa, que este año sí se hizo como, digamos, el ritual dentro de la iglesia, pero no lo que se hace o lo que hace la comunidad, ¿no? Que hace una representación viva de la muerte y pasión de Cristo, que este año también por cuestiones de violencia no se llevó a cabo, ¿no? Pero con años de antelación también tengo material que sí se puede utilizar. Y bueno, Día de Todos los Santos, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. ¿Vale? Estas son las festividades que yo voy a representar en las fotografías, en las cuales se va a hacer el análisis sobre la participación, representación y organización de las mujeres en el municipio de Huitzilac. Y siguiente, gracias. Sería todo. Espero no haberme excedido en tiempo y que la compañera Cicla también pueda tener su participación. Gracias. Muchas gracias. Vamos muy bien, pues eso, pasamos ahora con Citla, con nuestra ponente, pues sí, con el tema arte, territorio e infancia, ¿vale? Muchas gracias, Montserrat. Gracias a ustedes. Hola, bueno, yo les voy a compartir un poco también de mi experiencia, desde mi quehacer artístico, desde en el territorio y mi trabajo con la infancia. Para empezar, voy a trabajar con las representaciones gráficas. Aquí le pongo representaciones gráficas, pero también son representaciones sociales. Obviamente no lo hablo desde las representaciones sociales de Sergei Moscovici, por ejemplo, sino un poco más desde el área artística y semiótica.
me enfocaré en el dibujo, en la pintura, en esta presentación, justo para que vayamos entendiendo un poquito los sistemas de comunicación y pues, cómo han sido las experiencias y la vivencia en su territorio y en este espacio para niños y niñas que habitan en un bosque, que es Huitzilac, y que también, pues, recordemos que este bosque es un lugar que pues, también últimamente ha estado como que muy, se puede decir como que han mirado tiene muchas miradas hacia este territorio, y también es un área que está dentro del bosque de agua. Entonces, la siguiente, para que vayamos entendiéndonos, les voy a hablar desde el enfoque semiótico, que es la semiótica. La semiótica es pues lo que se encarga de estudiar los sistemas de comunicación de las sociedades humanas. Y para que vayamos adentrándonos un poquito a la semiótica, vamos a verlo desde la representación de los signos y los símbolos. Entonces, ¿qué es un signo y un símbolo? Son estas formas en las que se representan o se sustituyen objetos, acciones, ideas o conceptos, y la forma o los diferentes formatos en que las infancias los van desarrollando. Y pues para empezar vamos a tratar de recordar que nosotros desde niños y niñas, lo primero que usábamos para comunicar después del llanto cuando éramos bebés, siempre han sido los garabatos, ¿no? Los garabatos, los gestos, pintar. ¿Por qué disfrutamos mucho pintar, jugar con la tierra? Bueno, desde ahí vamos a ir estableciendo estos códigos de comunicación. Antes, desde luego que pues la palabra hablada, ¿no? Antes que la comunicación verbal. Vamos a partir de esta pregunta de cómo es que se representa el pensamiento simbólico desde la infancia en diferentes formatos artísticos o creativos para dar a conocer o comunicar algo. Cómo se manifiesta este pensamiento en estas representaciones y sobre todo también cómo se comprenden estos vínculos afectivos en donde está la identidad, también la resistencia del territorio en el que habitan. Y la siguiente. Bueno, las representaciones, como les había mencionado, no lo voy a abordar desde esta área de las representaciones sociales, pero sí desde estas manifestaciones plásticas que se dan en la infancia y cómo se constituyen estos discursos semióticos. Ya expliqué como brevemente qué es la semiótica, entonces vamos a ir entendiendo que los discursos semióticos también se van a ir pues descubriendo a través de estas representaciones de formas diversas que van haciendo y que se van desarrollando en la infancia. Estas representaciones visuales no solo revelan imaginarios y memorias colectivas que se van narrando de generación en generación desde la historia de su comunidad, sino que también configuran prácticas culturales mediante las cuales las y los niños interpretan las tensiones derivadas de los conflictos socioambientales de su comunidad, dotando de nuevos significados al paisaje. El paisaje es muy importante porque es la forma en la que ellos van a representar ahorita en las siguientes imágenes que les voy a mostrar. El paisaje es la forma en la que ellos representan su territorio, cómo lo habitan, cómo lo viven y cómo han ido creciendo en ese territorio. Y legitimando su voz como actores sociales y culturales. La siguiente. Aquí son algunos pictogramas y geosímbolos que yo he trabajado a lo largo de mi experiencia del trabajo en la comunidad en Huitzilac con las infancias. Esto lo he recolectado como pequeños pictogramas que se han establecido códigos de comunicación en la infancia de Huitzilac, ¿no? Podemos ver en la parte de allá, no sé si ustedes identificarían qué es. ¿Qué se les dice? Un mogote. Un mogote. Okay, ¿alguien sabe qué es un mogote? Sí, ¿no? O sea, se dan cuenta quienes vivimos en Huitzilac, quienes son las compañeras, de inmediato supimos que era un mogote, ¿no? También puede ser un tipi, o lo podemos ver como estas, sí, como una casa también, un lugar que se habita, pero es un mogote de avena, así se le llama en el pueblo, y ahorita es temporada, ¿no? O sea, la avena, los productores de la avena ahorita lo que hacen es como hacerlo de esta forma, amogotar, en nuestro léxico, amogotar,
y los terrenos se ven llenos de mogotes, ¿no? Entonces, este es un mogote. Este de acá, ¿alguien puede identificar qué les dice? Una parcela. Una parcela, Sí, sí, ma. ¿no? Este, Troncos. troncos, ¿por qué lo asociaron con troncos? ¿Será por lo que sigo? Sí, ¿no? Si no estuviera esta imagen, su discurso cambiaría, ¿no? Sí. Obviamente, pero aquí le sugiere, la siguiente imagen sugiere como el significado de la anterior. A eso se dedica también la señal. Esta, un colibrí, este, plantando, un arma, ¿no? Ok. Se dan cuenta que las imágenes que perciben cada persona diferente cambian mucho en el contexto, ¿no? De inmediato las personas que vimos en Huitzilac y que compartimos el territorio, o sea, si se dieron cuenta, ni siquiera dudamos en decir qué es lo que representaba. Estos son códigos, estos son signos, símbolos que representan la infancia de Huitzilac comúnmente. Estos los puse aquí porque así pueden ser, si trabajan con más de 100 niños, estos son los que más se repiten. La siguiente. Este, por ejemplo, a ver, que no contesten las de Huitzilac. ¿Qué nos puede decir? ¿Quién nos puede decir qué es lo que les representa esto? ¿No? Parece como un cerro. Bueno, para mí, o sea, es como Ajá, un cerro y cerro. arriba como que el volcán. Ajá, Un volcán, ¿no? Las de Huitzilac, también veo un volcán. un volcán, ¿sí? Bueno, aquí hubo un equilibrio, ¿no? Este, por ejemplo, lo trabajé con algunas maestras de un colegio de Huitzilac y obviamente sin que hubiera antecedentes previos a este estudio de esta imagen, decían un volcán, ¿no? Un cerro. Las personas que me decían que era un volcán, me dicen, ay, es que yo vengo desde Tetela y siempre veo el volcán, ¿no? Lo asocio obviamente a lo que le llamaríamos geosímbolos, que tiene que ver con los símbolos que se asocian al territorio geográficamente de cada región. Como nosotros de inmediato asociamos los de Huitzilac, bueno, aquí pueden identificar un volcán. Pero en Huitzilac este es un árbol que está siendo incendiado, ¿no? Este es parte de otro dibujo que más adelante vamos a ver. La siguiente es como un pequeño ejemplo, para que también recordemos un poquito. Uno de los signos universales que compartimos todos es la cruz, ¿no? ¿Qué nos representa la cruz? Pues la religión, la cruz de Cristo, ¿no? Ese es un símbolo universal. Pero después vienen pues los geosímbolos, que son los que compartimos de diferentes regiones. Estos son algunos de los registros, más o menos como para que vayamos ubicando el contexto, en donde, si se dan cuenta, el paisaje es lo principal, ¿no? Es como el protagonista en el trabajo y en el quehacer, en la vida cotidiana de las infancias. El siguiente. Bueno, según el psicólogo Howard Gardner, hay una edad que se llama la edad de oro. Esta edad de oro se supone que es de los 6 a los ¿qué? De los 5 a los De los 5 a los 7 años, perdón, en donde los niños y las niñas empiezan ya a conceptualizar y abstraer de la realidad todo lo que acontece y todo lo que hay en su entorno, por ahí lo configurando ya de una forma visual, de una forma pictográfica, trasladar todo lo que tienen aquí en su pensamiento para llevarlo a un formato pues plástico, ¿no? Visible, tangible. Este es muy curioso porque es de un niño que tiene 6 años y él nunca ha llevado clases de dibujo, tampoco de técnicas, pero sí pueden observar que pareciera como que ya tiene clases de técnica o que su dibujo es un poco más desarrollado y elaborado. Sí. Lo curioso de este niño es que se le ha pasado observando lo que hay en su entorno. Yo siempre he dicho, para aprender a dibujar tienes que aprender a observar. Entonces, aunque él no ha llevado estas clases,
se puede notar que su observación es tan detallada y de verdad que se adentra tanto al entorno y al contexto que puede verlo incluso de diferentes ángulos, ¿no? Al venado. ¿Por qué representa un venado? Pues obviamente porque él vive en un lugar en donde estos animales pues también son importantes. La siguiente. Ok. Vamos un poquito desde la forma artística y el desarrollo de cómo se van a representar todas las imágenes y todos los dibujos. Empezamos con un punto, ¿no? Que después se convierte en un garabato. Es como una edad en el, pues desde que somos muy chiquitos y empezamos a agarrar el pincel y el color, nuestra herramienta para plasmar. ¿Cuál es el desarrollo? Entonces es el punto, el garabato, el dibujo y la pintura, ¿no? Porque se empiezan a configurar, pero tiene que ver también con todo lo que sucede alrededor, que ahorita les voy a mostrar un esquema. Cómo se desarrolla y cómo llegan ya a formalizarlo a partir del ambiente y el entorno en el que ellos van viviendo. El siguiente. Y bueno, las representaciones del territorio a través del paisaje también son las experiencias, significados y procesos simbólicos de la infancia y se construyen a través de sus producciones gráficas. Las representaciones visuales no son consideradas únicamente como expresiones estéticas que solo podemos contemplar, sino como mapas, archivos, textos semióticos que comunican significados, afectos y relaciones territoriales. El bosque se vuelve signo de pertenencia y memoria. Se concretan los sentimientos de pertenencia, memoria, afecto, apego socioterritorial y que conforman la identidad territorial. Si se dan cuenta y pueden observar este dibujo, no sé, alguien me puede decir qué les representa. Es un teporingo, ¿no? Un teporingo y también tiene otros elementos que son pues, emblemáticos también del diccionario. Mis compañeras pueden dar fe. Está el maguey, que no desde luego el colibrí. El colibrí es muy importante también en Huitzilac, al igual que los teporingos, los venados y todo este ecosistema con el que hemos crecido y nos hemos relacionado. La siguiente. Déjenme tomar agüita. Adelante. No se ven muy bien las imágenes, pero... Bueno, las representaciones que va a producir la infancia, como les mencioné, no solo son imágenes, no solo son dibujos y decimos, ay, qué lindos, qué bonitos, ¿no? Estos contienen algo más, llevan significantes, son narraciones, todo comunica significados. Y vamos a ir encontrando que si la representación del paisaje, los elementos naturales abundan en esas representaciones, desde luego, que ahorita más adelante vamos a ver en un estudio que hice que se encuentran las relaciones territoriales y el afecto territorial. La siguiente, o bueno, la anterior, perdón. No sé si se alcanza a ver esta imagen. ¿Qué es? ¿No? ¿Se puede hacer zoom? Son como bromelias. Sí, esta es una actividad que hicimos para el desarrollo de la creatividad en la infancia, la creatividad de la naturaleza, donde recorríamos el bosque y pues no llevábamos ningún otro material, entonces los niños y las niñas ocupaban como todo lo que hubiera a su alcance para configurar una idea, ¿no? Esta es la representación de un nahual, no, chaneque, perdón, si le pusieran un chaneque, ¿no? Ahí se ve su cuerpo. Este es un mural que trabajé en un colegio en donde estuve dando clases de historia, de arte, pero de historia del arte, ¿no? De educación artística, pero mi enfoque no era tanto como en los tecnicismos, sino que era priorizar la parte emocional y el vínculo o el vehículo de expresión en donde ellos podían comunicar. Este mural surgió porque en las clases yo veía que casi siempre representaban elementos naturales. Entonces les dije que les gustaría que pintáramos en un mural. Desde luego dijeron que ellos querían saber, querían comunicar, pues lo importante que era para ellos el bosque.
Y pues, como todos sabemos, pues representa las actividades que hoy surgen, actividades ilícitas en Huitzilac, pues están acabando con estas representaciones, ¿no? Entonces, este es un lugar estratégico porque ellos decidieron ahí, a partir del mural, comunicar lo importante que es para ellos y ellas este entorno. Y aparte que es un lugar ahorita estratégico, en donde pues es una de las zonas un poquito que ha estado ya atravesando muchas tensiones territoriales, ¿no? Esa zona. La siguiente. Y bueno, la representación del colibrí, si se dan cuenta, este es uno de los que vimos al principio, que es un pictograma. La representación del colibrí en el paisaje como símbolo de identidad. ¿Por qué el colibrí es como un símbolo de identidad para la comunidad de Huitzilac? El significado del nombre de Huitzilac tiene que ver, ¿no? Es que es Del un lugar del lugar de agua y colibris, y aparte, porque desde las memorias colectivas nos han narrado pues esas historias de cómo se estableció el nombre de Huitzilac, la llegada de Huitzilihuitl y sus guerreros, como parte de las historias que cuentan pues nuestros antepasados y antepasadas, y los niños y las niñas las van retomando y las van representando, además de que casi siempre podemos ver colibris. La siguiente. Bueno, una mirada semiótica del paisaje desde una perspectiva etnográfica, semiótica también y artística, permite situar las manifestaciones expresivas dentro de las dinámicas culturales, sociales de la comunidad y es lo que establecen los símbolos y las narrativas que emergen en estas representaciones. No se cansan de ver muy bien los dibujos. Aquí ya vieron que es el árbol que les presenté al principio por separado. Algo que hago en este trabajo de la semiótica es como desintegrar, fragmentar cada dibujo por pictogramas, por elementos, para ir encontrando la configuración y la narrativa en conjunto cuando conforman el paisaje, que es decir, cuando conforman el territorio. Entonces, pues bueno, quienes vivimos en Huitzilac vamos a encontrar de inmediato, vamos a entender, incluso vamos a desarrollar hasta pues algunas emociones, ¿no? Encontradas con estas imágenes. Si se dan cuenta, hay un elemento que se repite en todas las pinturas. ¿Cuál es el elemento que se repite en todas las pinturas? El árbol. El segundo elemento que puede ser más repetitivo. Los helicópteros, ¿no? También. Acá también hay helicópteros chicos. Ajá, aquí por ejemplo, ¿ya vieron? O sea, entonces en los tres se representan helicópteros. Es como el segundo elemento y bueno, desde luego las personas que podrían ser también pues parte de los protagonistas, ¿no? Y las expresiones también, como aquí por ejemplo no hay rostro, pero la acción que está desarrollando. La siguiente. Perdón, una duda, no soy de Huitzilac, los helicópteros, ¿por qué? Ok, regresamos. Digamos que es una zona estratégica de esta actividad ilícita en donde casi muy a menudo hay operativos. Entonces, pues los helicópteros frecuentemente están por la zona. Helicópteros de vigilancia. Ah, puede ser, sí. La siguiente. Aquí tenemos también otra representación de un árbol, si se dan cuenta. Está muy diferente, pero aquí tiene algo diferente a los anteriores, que es el color, ¿no? Después también, si lo abordaríamos desde la psicología del color, la semiótica del color, eso ya nos diría otro discurso, porque el rojo en ese dibujo, ¿no? Las expresiones, de nuevo aquí el helicóptero, ¿no? Aquí las personas que están en primer plano, los que están en el tercer plano, pero que no tienen expresiones. Estas expresiones, el tamaño incluso, y esto representa también parte de lo que ellos han vivido. No deja de ser paisaje porque no haya montañas o porque no haya nubes, todo lo que nosotros conocemos comúnmente como paisaje. Sigue siendo un paisaje porque muestra el territorio que ellos habitan. Y en donde como parte del desarrollo de la infancia se nos debe la creatividad, la imaginación,
Y esto se da con un proceso que es la abstracción del mundo real. ¿Cómo abstraen el mundo real? ¿Cómo lo están sintiendo? ¿Cómo lo están percibiendo? ¿Y cómo lo van a exteriorizar? ¿Cómo lo van a representar? La siguiente. Y bueno, mi análisis desde la semiótica consiste en estos niveles, ¿no? Que es el nivel denotativo, el nivel connotativo y el nivel sociocultural. Quizá en la fenomenología también lo han estudiado, pero desde otros niveles o desde otro enfoque. Pero desde la parte artística tiene que ver mucho con fragmentar, como les mencioné, los dibujos e identificar los elementos formales, temáticos presentes en los dibujos, ya sean las formas, los colores, los objetos. El nivel connotativo tiene que ver con la interpretación de los significados simbólicos y afectivos asociados a estos elementos que se van representando. El nivel sociocultural, desde luego, viene desde el contexto de los discursos visuales en la relación con el entorno territorial, la identidad comunitaria y las experiencias de vida de las infancias de Huitzilac. Algo que mencionaba la compañera anteriormente, que ella pues tiene más documentación en estas festividades religiosas, y algo que yo también he abordado desde una parte iconográfica, es los elementos que caracterizan, por ejemplo, el atuendo, mencionamos hace un rato, de San Juan Bautista, ¿no? San Juan Bautista iconográficamente lo conocemos pues desde la historia del arte con otros elementos que después se fueron adaptando al territorio de Huitzilac, en donde esos elementos obtuvieron otro significado, ¿no? Por ejemplo, la capita o el vestuario de venado, de piel de venado, ¿no? Y que es una piel de venado que cazaron, es parte de representar el territorio, pero no solo eso, sino también como el poder, o la valentía o la osadía de estas personas que obtuvieron esos materiales para la ornamentación. Tienen, por ejemplo, en la iconografía originaria dentro de la historia del arte, San Juan Bautista también lleva un cordero. El cordero era una figurita, pues ya sea de algún otro material, ¿no? Aquí tienen un cordero disecado, por ejemplo, ¿no? Un borrego normal, pero lo disecaron, y puede que hasta cada año, si se atreven, disecan otro, ¿no? Si es que lo quieren. La jicarita, por ejemplo, creo que dentro de la iconografía, la jicarita, no recuerdo si esta representaba, o un pequeño, es una concha. Dentro de la iconografía del arte de San Juan, religiosa es una conchita, pero en Huitzilac es una jicarita, en donde lo sacan a pasear y entonces cada que la ponen hacia arriba es para que llueva, cuando la ponen hacia abajo es para que paren las lluvias. De nuevo es como si las personas de este territorio decidieran incluso qué es lo que quieren que haga el santo patrono a través de los elementos naturales y de estos eventos naturales que hay, ¿no? Y que no somos responsables nosotros ni San Juan, sino son cosas que van pasando por el cambio climático, lo que sea, pero cómo se le van atribuyendo estos significados y significantes. Pero aquí lo menciono porque desde estas tradiciones y desde este vínculo con la naturaleza, cómo se va cambiando a partir de las vivencias, ¿no? La siguiente. Tenemos acá otras representaciones en donde el bosque se vuelve signo de pertenencia y memoria. Y la lectura que le doy es que el bosque también es un objeto, es experimentado sensorial y emocionalmente. Desde luego que es como lo primero que se ve en las representaciones, desde lo sensorial, desde lo emocional. El dibujo, como una pintura que actúa como el representante, mediano entre lo vivido y el significado. El interpretante que concreta en los sentimientos de pertenencia, la memoria y el afecto o el apego socioterritorial. Esto del apego socioterritorial viene desde algo que se llama la topofilia, que ahorita vamos a abordar también la siguiente. Aquí tenemos otra representación, si se dan cuenta ya cambian un poquito las historias, las narrativas, pero sigue habiendo estos elementos, estos protagonistas que se han presentado desde una oposición incluso, ¿no? Los árboles.
Los árboles verdes, los árboles en un territorio un poco más amigable, pero también los árboles que corren peligro. La siguiente. A partir de este estudio, he encontrado también los valores que fueron resultado de este trabajo de observación, en donde se encontraron los valores ambientales y se encontraron antiambientales. No sé si se diga valores ambientales o ambientales. Encontramos en las representaciones como valores ambientales el respeto a la naturaleza, la solidaridad comunitaria, la corresponsabilidad, la interdependencia, pero en la parte opuesta encontramos una explotación irresponsable, indiferencia y desinterés, ruptura de las tradiciones y avaricia. Estos son como dentro de la cultura ambiental y la infancia, lo que he encontrado a partir de las experiencias cotidianas con su entorno. La siguiente. Tenemos aquí pues algunos registros de algunas actividades que se han dado a partir de lo anterior, que han sido propuestas que se han realizado para promover estos valores ambientales, como sembrar plantas medicinales, hortalizas de la región, cursos y pláticas con el tema del bosque de agua y los seres vivos que habitan en él, talleres de naturaleza, y bueno, aquí están algunos de los registros de las actividades. La siguiente. El proyecto que les mencioné del mural, que es en el Colegio Diego Rivera de Huitzilá, y pues de nuevo, ¿no? Este surgió de la necesidad de mostrarle a la comunidad que a la infancia sí le importa su territorio, y la infancia lo está viviendo desde la pérdida, desde emociones encontradas, desde la violencia, desde el afecto y pues desde luego la urgencia de haberlo manifestado, porque pudieron haber presentado o pudieron haber pues hecho otros dibujos, ¿no? Pero ellos decidieron eso. La siguiente. Los procesos y herramientas creativas para el desarrollo artístico en la infancia, esto es algo de lo que yo trabajo. Las clases de arte son, y de procesos artísticas y herramientas creativas, cuestionan los tecnicismos y se priorizan las emociones en las infancias, acompañándoles a descubrir su propio lenguaje expresivo. Si vemos estas ya son un poquito más abstractas, lo interesante es cómo se desarrollan, porque casi siempre estamos acostumbrados a observar dibujos de niños, de niñas, y decimos, ay, o sea, ¿qué es esto? ¿No? Pero no, realmente no valoramos todo el desarrollo, todo lo que hay detrás, todo lo que llegó a configurarse, incluso la evolución de ese pensamiento simbólico para que desde un punto pues pudiera surgir una forma, una línea. Entonces todo eso cuenta muchas historias. Por ejemplo, este se hizo a partir de trabajar el silencio, en realidad no existe el silencio, ¿verdad? Siempre hay ruidos y incluso en la expansión del universo no existe el silencio, pero al escuchar según el silencio, pues escuchaban aves, ¿no? Entonces pintaron un pajarito. Este es un bosque incendiado, está un poquito más abstracto, ya se los describí, igual ustedes lo hubieran descrito, pero la imagen tampoco ayuda mucho ni los colores. Este es un árbol en donde es como un paisaje de verano. Este igual y sí se puede ver como si estuviera un poco más trabajado. La diferencia es que este es de una niña de sexto año, estos son de preescolar. La siguiente. Y bueno, el territorio también es un escenario emocional, no solo es un escenario, un espacio que habitamos y que vivimos, también lo vivimos desde la parte emocional, y no se concibe únicamente como el espacio físico, como la misma definición lo dice del territorio, sino también como un escenario emocional y un ambiente social en donde hay una participación comunitaria, en donde pasan un montón de cosas, ¿no? En semiótica, el territorio y el espacio físico se le llama semiósfera. ¿Qué es una semiósfera? Es como si nosotros estuviéramos aquí, imaginemos que la semiósfera son las paredes, todo esto que estamos nosotros, y ahorita estamos configurando y entendiendo signos y símbolos y significados para entender esta presentación. Eso es una semiósfera. Si nosotros, por ejemplo, en Huitzilá compartimos una semiósfera de códigos y significados, en Puente de Ixtla comparten otra, ¿no?
En Yautepec, otra. En Tepoztlán, otra. Entonces, esa es la semiósfera. La parte importante también es que se da en las fronteras y en los límites de las semiósferas de diferentes grupos sociales que interactúan con otras. La siguiente. Según López Vázquez, el término de percepción se refiere a una actividad del sujeto como agente dinámico de su relación con el entorno. La percepción es la que proporciona la información básica que determina las ideas que el individuo se forma en el ambiente y sus actitudes hacia él. Desde luego que todo lo que vamos a representar, a escribir, tiene que ver con el entorno. O sea, nosotros no podemos aislarnos del lugar en el que crecimos, no podemos aislarnos del contexto territorial en el que hemos participado. Creo que uno de mis retos más difíciles que me he enfrentado al hacer estas investigaciones es que yo también he habitado en este territorio, pero ¿cómo puedo analizar estos discursos pues desde otro enfoque, sin verme también incluso con estos sesgos, ¿no? Yo crecí amando el bosque por las historias y por todas las caminatas y todo lo que hacíamos, pero ahora esa parte romántica, ¿cómo se va fragmentando? Pues a partir también del cambio territorial y de cómo se va evolucionando. La siguiente. Y bueno, esta es una pintura de una pintora mexicana que se llama María Sada y pues quise aquí poner esta pregunta, ¿no? ¿Qué emoción despierta en ti al mirar pinturas de paisajes? ¿Qué es lo que siempre sentimos cuando vemos un paisaje? La mayoría de las personas contestan que es como tranquilidad, equilibrio, o cuando comúnmente decimos, ay, me quiero desestresar, vamos a un parque. ¿Por qué buscamos esos espacios para desestresarnos? ¿Por qué buscamos justo estar cerca de la naturaleza cuando necesitamos estar tranquilos? Esto es una explicación que ahorita no voy a ahondar mucho, pero desde las teorías evolucionistas también y de psicólogos evolucionistas mencionan que porque desde que nosotros en nuestros antepasados y los primeros humanos que habitaron la Tierra estamos relacionados pues con estos entornos, ¿no? Al igual que porque en alguna etapa de nuestra vida de la infancia nos encanta construir casas o incluso a veces porque nos gusta construir casas en los árboles, ¿no? Porque ya viene algo desde ahí un poco evolutivo. La siguiente. Y bueno, según Vigna, menciona que el paisaje es una construcción cultural caracterizada por la institución de un código de carácter connotativo o metafórico, como ya les expliqué anteriormente los niveles connotativos, como lo que observamos a primera vista, los elementos, las formas, los colores. Y es la mirada de quien contempla, y no el objeto observado, lo que determina los aspectos característicos de un lugar dado. Este mundo fragmentado crea un espacio subjetivo que hace de cada lectura del paisaje una metalectura, una realidad interpretada. Y aquí quise poner como imágenes de diferentes contextos. De nuevo, cambia mucho la idea de quien lo ve, también de quien lo fotografió y también quien lo vive, ¿no? Es algo muy arbitrario también. ¿La siguiente? Y bueno, he llegado a parte de mi conclusión que la construcción de los paisajes se ve con la imagen, tienen un sentido de topología, desde el territorio. La infancia es la que representa este objeto de estudio y también está el grupo social al que pertenece, tienen sus significantes, la cultura, las experiencias, desde luego los geosímbolos y el contexto que más se ha representado en estos paisajes ha sido la violencia. La siguiente. Y bueno, este es un esquema, es un gráfico sobre identidad y apego socioterritorial que he encontrado también que se representa desde la infancia, en donde tenemos el apego socioterritorial, la identidad, tenemos también como componentes, tenemos, ¿qué dice? La apropiación e interpretación simbólica del espacio, las experiencias, vivencias sensoriales, el bosque como expresión de un vínculo, la representación, en este caso es el dibujo y la pintura, y el paisaje. La siguiente. El término de geosímbolos ya se los expliqué. La siguiente. La topofilia. Esto viene desde el chino Yituan, a lo que les mencioné anteriormente, que se le llama también apego socioterritorial.
pero el geógrafo chino Yi Futuan es un representante de la geografía humanística y el autor del libro de la topofilia, y que él habla sobre, que invita a reflexionar sobre la relación de los seres humanos y la naturaleza de formas afectivas, resaltando las percepciones, actitudes y valoraciones como forma en que se muestra el ser humano. Es como este afecto que se va desarrollando emocionalmente al territorio y al lugar en donde vives, ¿no? Como decimos, o sea, Monse y yo nos hemos podido haber decidido irnos a estudiar a otro lugar, pero hay algo que nos tiene ahí. Hay algo que seguimos en ese territorio a pesar de todo, y que incluso hoy en la mañana estaba platicando y dije, ¿por qué nos tendríamos que ir, no? O sea, ¿por qué si podemos estar aquí nuestro apego socioterritorial? Aquí hemos desarrollado la topofilia. El siguiente. De nuevo, pues los pictogramas que he encontrado ya se los presenté. Creo que ya están, estos son los que les presenté. Por ejemplo, lo vamos a poder asociar a partir de esto, ¿no? Este es un camión que lleva pues las papas, ¿no? Estos son los mogotes, su camión es como el proceso, ¿no? Y pues aquí tenemos algunos otros que hemos encontrado y que ustedes también pueden observar. Este es otro de los que se repiten también. No sé qué si pueden observar o pueden identificar qué es. Sí, para Monte. La pierna de jamón. De jamón serrano, ¿no? Estos también son personas, luego helicópteros, árboles de pie, árboles caídos, cerros, ¿no? Parcelas. La siguiente. Bueno, si quieren regresarle porque creo que le van a tomar foto. Ese de medio, ¿qué crees que sea cicla? Que parece como un árbol, pero tiene algo. El de abajo. No, Su nombre es Ajá. esta es una persona y tiene una. Ok. Puede ser una de esas de la playa. ¿Cómo? Presley. Pero aparte tiene como una figura entre humanoide y entre un árbol. Ajá, así yo lo digo como como ramas. humano. Y la cabeza puede ser de lo que sale del árbol, ¿no? Claro, sí. De hecho, ahora que lo mencionan, o sea, solo puede funcionar así, ¿no? Aquí lo importante es que lo tomé de un patrón repetitivo de varios así. Es donde están todos. Donde están las nubes y abajo los Exacto. No. Pero aquí viene algo interesante, cómo lo interpretamos fragmentándolo, ¿no? Cómo funciona un pictograma solo y cómo funciona ya en composición. El siguiente. Y bueno, estos también son esquemas que he ido elaborando, en donde podemos ver cómo se interpreta desde las narrativas, desde la interacción social, desde la imaginación, cómo se va desarrollando, desde la realidad, la abstracción, ¿no? Y tenemos en el punto A, que es la memoria de los relatos contados y las experiencias propias, que podría ser esto de acá. Y todas se van a relacionar y todas van a juntarse en alguna parte. Tenemos después el B, que es la interacción con el mundo social, ¿no? Que esto podría representar el mundo social. Tenemos después la realidad, que es el D. Y tenemos finalmente la imaginación, que está representada aquí, que si se dan cuenta, es un proceso creativo hermoso en la infancia, la imaginación, porque la imaginación tiene que ver con estos procesos creativos que incluso a veces son complejos, en donde se busca la forma de solucionar incluso problemas. La imaginación y la creatividad parten de cómo ellos pueden incluso transformar lo que están viviendo para poder adaptarse y también para poder sobrevivir ante estas circunstancias. La siguiente. Esto es lo que les explicaba de la semiosfera, ¿no? Que nos imaginemos que es como una gran esfera. Este es un esquema que hice a partir de lo que representa la semiosfera para Lotman, que es un especialista de la semiótica. Y aquí, pues, estas son como las fronteras, ¿no? Aquí vienen los procesos comunicativos que se dan a partir de todos estos horizontes. Dimensionalidad de la cultura, tiene los distintos sistemas de comunicación de otros agentes externos a la semiosfera.
Y como ejemplo, pues les mencionaba que una gran semiósfera que compartimos universalmente, en la que identificamos, por ejemplo, la cruz, ¿no? O los semáforos, ¿no? Todo el mundo sabe, en cualquier parte de, al menos de México, sabemos qué significa el semáforo, o estos pequeños, pues, signos que cuando vamos en la carretera, pues, pasan ahí como unos animalitos y ya sabes que es porque es un cruce de fauna, ¿no? Pero los animales no lo saben. Pero es como parte de la comunicación y de signos que se han establecido universalmente para identificar este tipo de acciones. La siguiente. Y bueno, usted también, esta es, mira, Nicole, el que extraje para el pictograma, ¿no? Pero ya compuesto, pues está todo este paisaje y este territorio. Entonces, aquí representa también el nivel figurativo y el nivel narrativo, en donde si analizamos, por ejemplo, este dibujo, desde este esquema semiótico, vamos a encontrar que hay opuestos, ¿no? Es una dicotomía. Está el bosque herido, están los troncos muertos, pero también representan la vida, también representan la muerte. También podemos ver la protección de la naturaleza, pero también la destrucción. Podemos ver el peligro y pues cómo se conforma, ¿no? La siguiente. Y bueno, el esquema de análisis semiótico para los dibujos y pinturas que desarrollo y que he desarrollado personalmente a partir de estas experiencias, pues viene desde estos niveles, en donde cada dibujo, cada pintura, la voy analizando pues desde este esquema. El siguiente. Y aquí viene algo interesante. En las clases de arte que he trabajado con infancias de Huitzilac, hay una parte que es la que más les gustaba, que era pintura libre o dibujo libre, ¿no? Curiosamente, siempre lo que representaban en esta parte y en esta obra de dibujo libre, pintura libre, pues era representar pues lo que nosotros encontramos aquí: bosques y lugares, ciudad, casas, escuelas, parques, fiestas, personas y su entorno, personajes de caricaturas o animales. Esta es de las niñas, ¿no? 50 niñas de 6 a 9 años, en donde, si se dan cuenta, la mayoría representó paisajes. Y está después los parques. Son entornos y espacios que son al aire libre y que están cerca de la naturaleza. La siguiente. Esta es de 48 niños de 6 años a 9 años, en donde vamos a ver de nuevo que aquí, por ejemplo, los niños presentaron con un poquito nada más que los anteriores. 11 de los niños representaron parques y después está en segundo lugar los bosques y los lugares con agua. Aquí, si lo ahondamos un poquito más, tiene que ver también con cuestiones de por qué para los niños representan menos peligro pues estar en los parques, ¿no? Incluso en Huitzilac, o sea, veo niños solos caminando, ¿por qué no dejan solos? ¿No? Pero no es tan fácil para las niñas pues, estar en estos lugares abiertos, ¿no? O que ellas solas puedan salir. Pero siguen mostrándose pues un gran índice en estos dos. El siguiente. Las observaciones de este experimento que realicé es que podemos observar que según las preferencias de las niñas, al decidir libremente sobre sus creaciones artísticas, recae sobre los bosques y los escenarios al aire libre, así como también en la gran afecta por otros seres vivos que comparten su entorno. Y en los niños se puede observar que los escenarios del bosque y naturaleza predominan también en sus representaciones. La siguiente. Y bueno, puse aquí esta frase de un artista, un músico, compositor, John Cage, que él dice que el arte no es algo que haga una sola persona, sino un proceso puesto en movimiento por muchos. Una persona que sea fake, se son demasiado increíbles los artistas, soy un gran artista y dice, eso no, lo hicimos todos. Todo lo que tú estás expresando viene desde un contexto, desde una historia, desde una formación. ¿Siguiente? Claro que ellos han tenido pues este acercamiento al desarrollo de sus habilidades y que ha sido más fácil plasmarlas, ¿no? Y está también Georgia Peck, es una pintora que ella trabaja mucho también en paisajes en México,
y que ella, esta frase dice, descubrí que podía decir cosas con colores y formas que no podía decir de otra manera, cosas para las que no tenía palabras, que es realmente lo que hace la infancia, ¿no? ¿Cómo fue tan algo? ¿Cómo ahorita a través de sus dibujos y sus pinturas pudimos más o menos saber o adentrarnos, incluso desarrollar algunas emociones al mirarnos, ¿no? Y bueno, eso es toda la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, creo que estamos impresionadas, ¿no? Todas de todo lo que vimos hoy. ¿Alguien tiene algún comentario hacia las ponentes, preguntas? Adelante, Vani, gracias. A mí me parece un trabajo muy conmovedor en el sentido de escuchar esta parte de las infancias y cuál es el segundo lenguaje que utilizamos, el arte. Entonces siento que yo no lo había dimensionado que podría ser un proyecto de esa magnitud y con las semánticas, perdón. Pero me quedé pensando en que también incluso podría ser también un antes y un después respecto a que, por ejemplo, estos infantes fueron el ahora, pero y después cuando ellos si llegasen a salir, por ejemplo, de este apego socioterritorial, ¿qué pasaría ahora con ellos? ¿Qué pasaría con ahora su imagen del paisaje y qué es lo que les transmitirían ahora a sus hijos, ¿no? Eso es lo que me quedé pensando. Pero no sé si estaría como un poco ya más difícil en cuanto a logística, ubicarlos, que podría dar incluso para más, para que esa generalidad vaya tras otra generación y otra generación. Qué hermoso trabajo. Gracias. Claro, sí, de hecho, pues ya llevamos tiempo trabajando con infancias, sí, a veces me siento vieja porque veo a niños y niñas con los que trabajamos de chiquitos y ahora te los encuentras, pues ya en diferentes espacios, en diferentes actividades, ¿no? Algunos han buscado, pues, caminos diferentes, pero creo que sí se nota como este cambio, esta transición, ¿no? Esta evolución de cómo viven en su territorio, cómo lo han decidido vivir. Gracias. Bueno, también creo que hay algo muy importante, ¿no? En las comunidades con las que ambas están trabajando. Son comunidades que se enfrentan a vulnerabilidades muy distintas. Entonces, si nos pudieran compartir también un poco más sobre su perspectiva específica sobre las poblaciones de trabajo. ¿Qué has encontrado puntualmente niños que has visto que generacionalmente es distinto, ¿sabes? A lo que sucede en Huitzilac, lo mismo. Si existe también algún tema generacional dentro de las mujeres que están en Huitzilac, ¿no? Sí, eso. Pues bueno, creo que algo que se ha rescatado y que he descubierto es que en la comunidad faltan mucho de estos espacios en donde se valore y se legitime la voz de las infancias y no son espacios seguros o no están pensados para ellos y para ellas. No hay como un acompañamiento o una escucha sobre sus inquietudes, sobre su aspecto y su mundo emocional que están viviendo, y esto viene también pues desde todo el contexto, ¿no? Incluso pues hay algunos temas que tampoco se llegan a hablar pues como abiertamente, pero sí los podemos ver que están representados, ¿no? Entonces creo que la falta también de estos espacios, de atender estos discursos narrativos desde diferentes formatos expresivos en los que ellos los comunican, pues se tiene que poner como más, como priorizarlos, ¿no? Porque finalmente algo que no pensamos o que no se piensa es que todos fuimos niños y niñas. Entonces, ¿qué va a pasar, como mencionabas, con estos niños y niñas para el día de mañana, en un futuro, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus actividades? O lejos de qué contribución van a tener hacia la sociedad y hacia el territorio, pues cómo lo van a vivir desde su persona. Sí, pues finalmente considero que sí es generacional, a lo mejor un poco diferente a las infancias que trabaja Citla. Con las mujeres sí existe un espacio, ¿no? Un espacio. Finalmente, la limitante en este espacio es esa falta de participación, de representación y de incidencia con las mujeres, ¿no? Sí están, se acude, ¿no? Digamos que las mujeres son quienes están más en la iglesia, ¿no? Pero eso no significa que de verdad ellas estén representando, ¿no? Estén frente, que tengan
estos espacios o estos lugares de representación mayoritaria a los hombres, ¿no? Entonces, finalmente lo que busco también con este proyecto es incentivar esa participación y visibilizar la importancia que también tiene en estas prácticas, tanto como hombres como mujeres. Entonces, considero que es generacional, que así como las mujeres han estado en estos espacios, pero digamos, en posiciones secundarias a los hombres, se ha seguido generando, ¿no? Y lo que se busca es cambiar esto, darles esa voz a las nuevas generaciones, a las mujeres también que siguen estando en estos espacios, porque ellas están, ¿no? Solamente darles como este espacio, esta representación, que también contribuyen, y yo considero que están más inmersas y más involucradas, no solamente darles esta representación. Sí. Bueno, creo que justo eso se aúna con una de las preguntas que siempre tenemos al final de cada sesión del seminario, y es el qué podemos hacer nosotros como comunidad estudiantil, como comunidad, docentes, como comunidad en total, para colaborar esos esfuerzos, ¿no? Para que se construyan espacios, para que esos espacios de verdad sean representados por las mujeres, tengan sus necesidades, tengan sus recursos. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Pues yo creo que más bien parte de cada una, ¿no? De cada una, la propuesta o lo que... Creo que a veces desde la cotidianeidad, a veces no nos damos cuenta, pero esas pequeñas acciones pues sí llevan como otra reflexión o otra contribución socialmente. Sí, justamente tener este interés, ¿no? También sobre generar un espacio nuevo, ¿no? De interacción, ¿no? Con la comunidad. Digo, finalmente podemos estar o vivir en nuestros espacios, pero simplemente pasamos, ¿no? De largo y omitimos muchas cosas, ¿no? Que a la par pueden ser cambiantes, ¿no? No si bien vamos a generar este cambio de raíz, pero sí contribuir, ¿no? Desde nuestro quehacer, desde nuestra perspectiva, y por qué no contribuirlo y atrevernos a trabajar, ¿no? Con la comunidad, que de verdad es donde están las necesidades, ¿no? Verdaderas, ¿no? Y por qué no hacerlo, y bueno, pues tener este apego territorial todas y todos a nuestros espacios, ¿no? Desde nuestros espacios, desde nuestras casas, poder hacerlo y lograrlo, y yo creo que eso contribuiría muchísimo a una mejor sociedad. Gracias. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Compañera. Yo quiero decir algo. Estaba ayer platicando con la procuradora agraria, y entonces nos explicaba cómo es el conflicto de la tenencia de la tierra aquí en Morelos. Entonces, el 70% de las tierras de Morelos son de propiedad social, ¿no? O sea, son ejidos o comunidades. Y entonces, todo el norte de Morelos es propiedad comunal o son bienes comunales. Los ejidos es diferente, ¿no? Y hay otros aquí en Cuernavaca, en otros lugares, pues es propiedad privada. Pero entonces veía esto, ¿no? Cómo el territorio, porque todo parte del territorio, y además de cómo es esta tendencia del territorio, ¿no? Si vemos que allí en estos territorios comunales existe o se manifiesta de manera más frecuente la topofilia. ¿Tendrá que ver porque las tierras son comunales? Porque no sé si esa topofilia se muestre o se manifieste aquí en la ciudad, ¿no? También. Y luego, ¿cómo esta forma de tenencia de la tierra va a influir en el afecto y la percepción del territorio? Y me parece que eso es algo que debemos de llevar muchísimo a las discusiones, a las reflexiones, a las intervenciones, ¿no? Y también pensar el arte, la fotografía como estas herramientas para la participación de las mujeres, ¿no? En los territorios. Perdón. Vani decía que el trabajo con las mujeres puede ser a partir de la fotografía y el documental, ¿no? Porque ese es uno de los problemas que hay ahorita en las comunidades agrarias, ejidos y comunidades, la baja participación de las mujeres, ¿no? Entonces... Claro, sí, y tiene que ver mucho, como lo dices, desde la parte comunal y desde lo ejidal, porque es completamente diferente. Cada uno tiene como que sus leyes agrarias interpretadas dependiendo a sus contextos y a sus sus usos y costumbres y conveniencias, ¿no? Entonces, cómo cambia mucho, por ejemplo, desde el apego socioterritorial desde una mujer y desde un hombre, ¿no? Y también pues desde niña y niño, que lo vamos a ir identificando, que pues es también algo que pues tradicionalmente, por ejemplo, en Huitzilac no hay comuneras, ¿no?
¿no? Entonces todos son comuneros y bueno, ahí tiene que pasar por todo un Por un proceso para en el que es súper difícil, a menos de que no se hereden los derechos o de que O que nos casemos fallezcan. con alguien y fallezca nuestro esposo y entonces nos hereden, ¿no? Y desde ahí, entonces, ¿cómo se promueve también estos valores ambientales o proambientales? Pues desde el sitio y desde tu propio territorio, ¿no? No, además creo que algo súper rico de sus investigaciones es justamente las estrategias que utilizan, ¿no? Para hacer acercamiento con las comunidades. El que desde un inicio sea una investigación con acciones participativas en donde sea la comunidad quien está hablando y que está teniendo un lugar de representación dentro de sus trabajos, pero que permite que la investigación también vaya cargada de esos afectos, de esas lógicas, ¿no? Más afectivas que nos funcionan para la conservación. Okay. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Ponentes? Adelante, Vani. Yo, perdón, no veo. No van a entrar y Es que me parece muy interesante porque no había considerado genuinamente ese apego socioterritorial, pero por ejemplo, yo que me quedé pensando en mi Cuautla, porque yo soy de Cuautla, pues sí lo pensé y dije, pues es que ahorita, por ejemplo, yo casi lo que siempre asocio es que ahora Cuautla es peligroso, ahora Cuautla se vuelve delictivo, ahora Cuautla significa esto, cuando yo sé que mi Cuautla tiene otras cosas, pero ya, por ejemplo, en ese sentido creo que también sería algo que, no sé, también sería necesario a veces en la psicología ver este vínculo de lo territorial con nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, yo genuinamente no lo había considerado así, pero sí tiene un impacto fuerte el considerar que yo tengo que salirme de mi propio territorio para irme a otro territorio porque sé que no voy a crecer en ese territorio. Por múltiples condiciones, ¿no? Pero yo desde que, el hecho de que lo reconozca también tiene otro impacto dentro de uno mismo y las vivencias que se viven desde ahora que tienes que hacer como apropiación de otro territorio, también es algo que también uno como que no dimensiona ese hecho. Claro, sí, desde la apropiación y que también tiene que ver, creo que con cómo nos vamos adaptando a las diferentes circunstancias, ¿no? Cómo a partir de los eventos de violencia o lo que sea, cómo nosotros nos vamos adaptando a otros territorios, como mencionas. Pero que justamente no, o sea, el adaptarte y el ocupar el otro territorio no está mal, ¿no? O sea, digo, por las circunstancias que tuvieron o pues, tuvo que salir, pero si estás incidiendo en el nuevo territorio, pues es una forma de incidir, ¿no? También, o sea, pues desde esa perspectiva también no pasa nada. Adelante, Gael. Justo como dice Vani, creo que estas aproximaciones son necesarias, porque al menos, por ejemplo, yo me identifiqué con Vani, no soy del norte, soy del sur, vengo de Xochitepec, ¿no? Selva Baja. Entonces, la Selva Baja casi no tiene trabajo allá, y justo cuando habla de trabajo con el territorio, de habituarte a él, te dicen que te vayas al norte, porque el norte es donde hay trabajo. Es Huitzilac lo que tiene ese arraigo con el territorio, es Huitzilac en donde tienes que trabajar, o es Santa María, aquí arriba, en Cuernavaca. Entonces, cuando tú quieres voltear hacia abajo, te dicen, como, no, voltea arriba, ve al norte, ¿no? Siempre. Entonces, como que también esos simbolismos se quedan ahí en tu pensamiento, pues, llegué a la universidad como centrada o pensando en que tengo que trabajar en el norte para poder salir, para poder habitar un territorio mejor, con menos violencia, etcétera. Y ahora como teniendo esta oportunidad de estar en estos seminarios constantemente, como que he vuelto a voltear a mi territorio y a decir, creo que puedo llevar lo que están haciendo aquí y allá. Sí, que tiene que ver con la apropiación y con estas fronteras semiósferas, ¿no? Que se dan y de cómo compartir con otros. Muchas gracias por esas reflexiones. Creo que algo con lo que nos podemos quedar es justo con el observar, ¿no? Algo que nos decía Citla, algo que también nos mencionó Montserrat, hay que observar con sensibilidad, con empatía y con mucha profundidad, porque si no hacemos eso, no vamos a poder hacer unos dibujos tan lindos como los que vimos, ni representar la realidad de la forma en la que usualmente la representamos, ¿no? Entonces, creo eso que será importante, el que también, claro, conozcamos desde qué aproximaciones estamos acercándonos, ¿no? Y creo que podemos dar cierre así a esta sesión del seminario y a este ciclo también del seminario. Doctora Itzel, comentarios.